Hola, en esta aula vamos a entrar al código que nos va a aclarar un poco más lo que son las clases abstractas. Esa idea que no la tenemos muy clara aún y nos va a aclarar bastante para qué existen las clases abstractas y qué facilidad nos da. Bien, vamos a primer lugar, vamos a trabajar con un llamado Project Abstract, que es un proyecto, le llamé de Project Abstract. Es un proyecto que tiene varias clases definidas y implementa lo que vimos en el aula anterior, que es todo el sistema de conjunto de personas, empleados por un lado, ¿sí? Y clientes por otro. En este software no vamos a tener clientes, por eso está en blanco. Y aquí está en celeste lo que está implementado. Vamos a concentrarnos toda en la parte de empleados, por un lado, con su lista de empleados y esto. Bien. Primero que todo vamos a implementar entonces en Java la clase person, que es la clase base. Y aquí tenemos la clase person. ¿Qué datos tiene? First name y edad. O sea, nombre del tipo string y edad como propiedades de clase. ¿Qué más? Bien, ¿qué código tenemos adentro? Tenemos el constructor, que va a recibir un nombre y una edad. Lo recibido como parámetro nom es asignado al nombre y lo recibido como parámetro edad es asignado a la propiedad each. Tanto first name como each reciben lo que se le asigna, lo que se recibe como parámetros de entrada, nom y edades, como siempre, como de costumbre. Bien, tenemos un método getNom que nos va a retornar el nombre de una persona, un método getEdad que nos va a retornar la edad de una persona, y aquí vamos a hacer un override, una sobreescritura del método toString, porque el método toString es un método que ya existe en Java. Y nosotros mismos vamos a hacer nuestro propio toString. El método ya existe en Object, en la clase Object, ¿sí? Y por lo tanto siempre va a ser invocado Object.toString. Y nosotros vamos a hacer nuestro toString, es decir, nosotros al hacer public toString, public como retorno string y el mismo nombre del método que ya existe en Java, estamos lo que llamamos haciendo es una sobreescritura, un override. Bien, ¿qué va a tener el toString adentro? Va a tener un retorno de un string, ¿verdad? Y va a retornarnos el string person name, tomando el nombre de la persona y la edad, getEdad, es decir, utilizando el método getNom y getEdad para construir un string, unirlos o concatenar todos los pedacitos de string con el más. Todo esto se va a formar un string completo que nos va a retornar el toString. El toString es, digamos así, el pasaje de un objeto persona a string. O dicho de otra manera, yo tengo un objeto de tipo persona, de tipo class person, ¿sí? Y cuando hago eso, cuando tengo ese objeto y hago objeto.toString, lo que hace es algo así como transformar a string ese objeto persona, devolviendo su nombre y su edad. Esa es la idea. Bien, aquí está la clase abstract. Tiene que ir precedida con la palabra abstract. Siempre es public class, pero en este caso abstract. Bien, es la forma que Java nos exige. El nombre de la clase, class employee abstract, que es la implementación de class employee abstract del dibujo que les dije. Hereda de la clase person,
¿sí? Por tanto, extiende aquí o hereda de la clase person, ¿sí? Y un comentario: nunca se puede tener objetos de esta clase, de la clase Employee Abstract. No se pueden tener instancias de esta clase. Es abstracta. Es decir, ustedes van a ver que el formato es el mismo de una clase común y corriente, por decir así, como una clase de objetos, una clase de instancias, con propiedades de clase, métodos, pero van a ver que en una ley de diferencia. Una ley de diferencia ya la vemos acá, que tiene la palabrita abstract. Y también ya sabemos, como le dije recién, que no podemos tener objetos o instancias de esta clase. Bien, tiene como propiedad de clase número de empleado, que es un entero, y por lo tanto, como hereda de class person, también va a tener un nombre y una edad, un first name y un each. Y por lo tanto, esta clase también va a heredar los métodos de la class person, getNom y getEdad, así como también su constructor. Por tanto, vamos a tener un constructor. Uno piensa, bueno, si no puedo tener instancias de esta clase que es abstracta, entonces ¿por qué tengo un constructor? Uno piensa, lo primero que uno piensa, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo un constructor? Sin embargo, no puedo tener instancias de una clase abstract. Sin embargo, necesitamos de este constructor porque nosotros vamos a tener una lista de empleados donde cada instancia o es un laborer o es un effective employee, o es un jornalero o un efectivo. Y por lo tanto, el constructor de la clase abstracta va a ser heredado. Las subclases van a heredar ese constructor, el constructor de la clase abstracta. Es decir, este constructor que tenemos acá. Y ese es el comentario que tenemos acá. No se pueden tener instancias o instanciar objetos de la clase Employee Abstract, pero sin embargo hay constructores. Y este constructor lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, de la clase person, pasándole el nom e idade, que son los parámetros que se recibe, y también el número de empleado que se recibe como parámetro se le asigna a la propiedad de clase. Así, de esta manera. Bien. Vuelvo a recalcar. No se pueden tener objetos de esta clase, pero hay métodos comunes, métodos de instancia, que son heredados por las subclases. Y las instancias de estas subclases pueden utilizar estos métodos. Es decir, los métodos que ahora vamos a definir de aquí son heredados por estas dos subclases. Muy bien. Tenemos un método protected, porque solamente puede ser visible dentro del paquete, del default package. Este método getNumeroEmp nos va a dar el número de empleado, retornando el número de empleado. Otro método protected, setNumeroEmpleado, en la cual le pasamos como parámetro un número de empleado y se le asigna a la propiedad de clase NumeroEmp. Un método toString, que es similar al método de la clase padre classPerson. Estamos sobreescribiendo, haciendo un override. Lo que estamos haciendo es, adentro es llamando con super.toString, ¿sí?, al toString de la clase padre, uniendo con el string número getNumeroEmp. Bien. Si declaramos un método abstracto aquí adentro, y yo les decía en el aula anterior, ¿qué son los métodos abstractos? Algo nuevo para nosotros. Bien, acá vamos a ver lo que es un método abstracto. En primera instancia, en primer lugar, lo primero que tenemos que pensar es que si tenemos un método abstracto, el compilador nos obliga a declarar la clase como abstracta. Es decir, tengo que ponerle la palabra abstract aquí.
al tener un método abstracto. Sin embargo, una clase puede ser declarada como abstracta y no contener métodos abstractos. Es un leve comentario. Pero vamos a ver lo que es un método abstracto. Bien, aquí tenemos. Es un método como el que venimos definiendo. Public, es público en este caso. Float, retorna un número float. Se llama amount salary, el monto de salario a pagar por este empleado, por un empleado en particular, y tiene la palabra abstract adelante. No tiene cuerpo este método. Tiene solamente, como podemos ver, la definición del método, lo que se llama la asignatura o el cabezal del método, y no tiene más que, tiene seguido un punto y coma, y no tiene más que eso, no tiene llaves, no tiene un cuerpo, una llave que abre, una llave que cierra como en este método tiene una llave que abre, llave que cierra, todos los métodos tienen un cuerpo, pero este método no tiene un cuerpo, tiene solamente el cabezal seguido en punto y coma y ya está, y la palabra abstract adelante. Esto es un método abstracto. ¿Por qué un método abstracto? Porque por ahora no hace nada. Por eso se dice que es abstracto. Y al ser abstracto, las subclases tienen la obligación de implementar este método. Tienen la obligación de ponerle un cuerpo a este método. Las subclases tienen la obligación de tener unas llaves que abre y una llave que cierra de este método. Por lo tanto, este método por ahora no hace nada. Y va a ser implementado en las subclases. Es decir, los métodos abstractos obligatoriamente deben ser implementados en las subclases. Y el comentario era que si tenemos un método abstracto como este, tenemos que declarar como abstracta la clase. Y bueno, si no tenemos un método abstracto, en este caso sí tenemos aquí, pero si no tenemos, podemos tener una clase abstracta sin tener métodos abstractos. Y uno se preguntará, ¿por qué entonces tengo un método abstracto? Bien, en primer lugar, las subclases van a heredar el cabezal de este método. Me organiza el código Java y me está indicando que tanto los empleados jornaleros como los efectivos se va a pagar un monto de salario. Lo que ocurre que el método amount salary para los jornaleros no va a ser el mismo que el amount salary para los efectivos. Y ahí está el uso de los métodos abstractos. Porque el cabezal es el mismo tanto para los laborers, para los jornaleros, tanto como para los efectivos. Pero sin embargo, el método amount salary para laborer va a ser diferente en su cuerpo, va a ser diferente que para el método en effective. Entonces, como yo tengo dos métodos, ¿sí? Tengo dos métodos. Uno aquí adentro, y otro aquí adentro, cuyo cabezal es el mismo. Entonces pongo el cabezal, solamente el cabezal acá arriba, y lo declaro como abstract. Y aquí, en laborer, le pongo el cuerpo, o sea, implemento el método abstracto, y va a ser diferente que el cuerpo que va a tener aquí en effective. Esa es la idea, poner en la clase abstracta lo que hay en común entre los métodos, que es solamente el cabezal, nada más. Y el comportamiento o el método los métodos van a ser diferentes para cada subclase al momento de implementar. Eso vamos a ver en el aula siguiente cuando implementemos las subclases.